A ti que miras este video, seguro ya has escuchado esta fábula, pero la repetiré solo para recordártela. Si no la has escuchado, presta atención. Un maestro y su discípulo estaban viajando y estaban compartiendo sabiduría. Un día pasaron por un pueblo y se toparon con una casa en malas condiciones. Aquí vivía una familia muy pobre. El discípulo preguntó cómo se mantenían. La familia tenía una vaca y de ella sacaban leche y se mantenían de eso. Era su único sustento. Luego de un momento contemplando la situación, el sabio decidió que era momento de partir y seguir su camino. Pero, antes de irse, el sabio le ordenó al discípulo lanzar a la vaca por un barranco. A pesar de las protestas, el discípulo obedeció. Años después, cuando el sabio y su discípulo volvieron al pueblo, en el lugar de la casa familiar, en este caso había una enorme casa, con muchos cultivos, y el discípulo se sintió culpable. Quiso preguntar qué pasó con los dueños anteriores de esa familia pobre que tenía la vaca. Él sentía que debido a sus acciones seguramente tuvieron que vender el terreno para poder mantenerse. Pero al tocar la puerta, quienes los recibieron fueron la misma familia que solía ser dueña de la vaca. El discípulo quedó sorprendido y preguntó cómo hicieron para mejorar tanto, a lo que la familia respondió que como ya no tenían la vaca, se vieron obligados a buscar otros medios y aprender otras habilidades para poder alcanzar el éxito. Creo que ya a estas alturas te habrás dado cuenta que esto tiene que ver con la zona de confort. Es simple. Si te fijas en el éxito que han tenido otros, siempre lo alcanzaron haciendo algo fuera de su zona de confort y algo más allá de lo que son capaces. Esto puede ser porque lo hicieron por voluntad propia o porque una situación los obligó a salir de su zona de confort, como el caso de la familia pobre. Justo aquí radica el problema. Tú tienes vacas que te retienen, quizás no sean vacas literales, pero son cosas que simbolizan lo que es la vaca. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Por un lado está tu zona de confort. Estás muy acostumbrado a hacer las cosas de la misma manera, de la manera más cómoda y fácil posible, y en la misma proporción todo el tiempo. Por ende tienes los mismos resultados. Nada crece en la zona de confort. La zona de confort debe usarse en momentos de descanso para recargar fuerzas o para volver a buscar los recursos antiguos que ya te habías ganado en base a tu esfuerzo. Recursos que te pueden servir para tú poder seguir avanzando a zonas más grandes, a una zona de estiramiento. Pero para crear la zona de confort no sirve, solamente te va a estancar. Por el otro lado están tus comodidades. Son muy buenas, son muy útiles, pero aferrarte a ellas hace que se conviertan en tu vaca. No te van a permitir tener retos, no te van a permitir crecer. Los retos son los que te ayudan a crecer, te dan la experiencia que necesitas para alcanzar aquella meta que estás buscando. Mucha gente no deja su zona de confort ni sus comodidades porque la vida les parece muy difícil. Es más difícil estar atado a donde no creces y ver cómo el mundo avanza sin ti, ver cómo todo el mundo da pasos hacia adelante mientras tú te quedas en el mismo lugar con los mismos resultados, sin tener ningún tipo de éxito porque tienes miedo a experimentar cosas nuevas y a tener retos que te hagan crecer. Debes identificar esas vacas en tu vida, esas cosas que te detienen de crecer y que te distraen de alcanzar la vida que buscas. Ponlas en una lista para poder conocerlas mejor y eliminarlas. Es más fácil cuando tú logras ver el problema escrito en papel. Entiendo que si no estás acostumbrado a salir de tu zona de confort, es mejor que tomes los siguientes puntos para tú poder salir de ella. Número 1. Haz una lista de esas vacas que debes eliminar. Ponlas todas en una hoja. Ponlas de la más simple a la más compleja. Número 2. Toma la más simple de la lista. Ya que no estás acostumbrado a lidiar con lo que es la zona de confort y cómo salir de ella, siempre es mejor empezar por lo más sencillo. 3. Si sientes que la más simple aún así requiere mucho esfuerzo por ser grande, divídela en etapas. Todas las metas o todos los retos grandes tienen que dividirse en etapas que te permitan llevarlo de manera más fácil. Etapas más pequeñas, fáciles de llevar a cabo. 4. Ve trabajando en cada una de esas etapas para que te vayas liberando de lo que es la zona de confort, una a una todos los días. 5. Trabaja día con día en ello. La consistencia es lo que te va a llevar a ti a poder alcanzar un resultado. Quizás no lo veas al principio, pero al final la acumulación de esos pequeños esfuerzos van a llevar a cabo que des un resultado. Y 6. Celebra cada éxito. Cada micro victoria que tengas, celébrala. Eso te da
una victoria emocional y te motiva a tú seguir adelante para poder ya alcanzar la meta de liberarte de la zona de confort y tener un éxito que sea algo más marcado en ti. Cada vez que elimines una de tus vacas, muévete a la siguiente. Lo creas o no, en un año podrías cambiar toda tu vida para mejor si te mantienes con la consistencia de eliminar tus vacas y aceptas el reto de poder salir de la zona de confort. Haz la prueba. See you.